El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron frutos, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, y no entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprendan y no se conviertan, y yo no los sane. Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata al que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. El que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Esta produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya sea 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Tomen asiento, por favor. Mis queridos hermanos, comenzamos una hermosa y espero que fructífera jornada de parábolas que el Señor nos va a ir contando durante este tiempo en las diferentes misas que inician con el capítulo 13 de San Mateo. Y las parábolas Jesús las utiliza para que a través de ese cuento, de esa historia, de ese relato,
con imágenes tan vivas, podamos poco a poco ir penetrando los misterios del reino, los secretos que Jesús nos ha venido a revelar y a tornar tan al alcance de la mano, hasta el punto que Él al mismo dicho: te doy gracias o te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas tan grandes a los pequeñitos, a los humildes, y se las has escondido a los sabios del mundo, a los que se creen poderosos, a los que se cree que se las pueden. Así es, esta parábola está dirigida para los que tienen un corazón humilde, sencillo. Por eso la palabra humildad es tan importante para entenderla. La palabra humildad, como todos sabemos, viene de humus, que significa tierra de hoja, esa tierra negrita que sirve para abonar la siembra para que tengamos una buena plantación. Si tenemos humus, si tenemos tierra de hoja, quiere decir, según la parábola, que tenemos humildad. Y la humildad es condición indispensable para recibir este mensaje que viene de Dios. Mirando el corazón de la Virgen Inmaculada, que es humilde, nos damos cuenta que es cierto eso. La Virgen le dice a Santa Isabel: el Señor hizo grandes obras por medio de esta sierva, viendo la humildad de su esclava. La humildad, la pequeñez. ¿Y qué significa humildad en el fondo? Humildad significa que reconocemos que todo lo que tenemos en la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios. Humildad significa, mis queridos hermanos, tener amor a Dios, pero un amor que brota espontáneamente. En el corazón que es humilde, siempre todo se ve desde el punto de vista de una gracia de Dios. Lo que recibimos es un don de Dios. Inclusive las cosas complicadas, las pruebas de la vida, lo que estamos viviendo ahora, tiene una razón de ser. Dios quiere un bien para nosotros. Entonces, si nos acostumbramos a ver la vida como hijos que dependen de Dios, que confían en Dios como un padre, como un hijo confía en su mamá, entonces estamos teniendo un corazón bien dispuesto para acoger la palabra, un corazón humilde. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Para que la tierra dé fruto, tenemos que estar bien dispuestos. Entonces, también el Señor nos advierte que esa semilla, que es la palabra de Dios, la fe, puede ser que no encuentre fruto en nuestro corazón. Eso ocurre cuando tiene espinas o cuando está muy endurecido, como en la orilla del camino, o cuando tiene piedras, ¿no es cierto?, que no permite que la semilla se profundice con su raíz. Entonces hay que sacar las piedras, hay que sacar las espinas y hay que ponerle humus, humildad, tierra de hoja a nuestra vida. Eso entonces es un muy bonito, porque el Señor quiere que seamos felices. El Señor quiere que caminemos en su presencia. Quiere que encontremos la llave del reino de los cielos, que es la fe. El justo se salva por la fe. Y la fe entonces significa estar dispuesto a acoger esta palabra. Cuando nuestros padres de la patria, ¿no es cierto?, lograron la independencia de Chile, le pidieron a un grupo de mujeres piadosas que diseñaran la bandera de Chile. Y por eso en la bandera aparece una estrella. ¿Y la estrella quién es? La estrella es la Virgen del Carmen. Por eso estamos celebrando la novena de la Virgen del Carmen. Recibir a la Virgen es recibir también a Jesús. El Señor quiere que acojamos a la Madre en nuestros corazones como patria, porque si la recibimos, ella nos va a enseñar a ser humildes, a reconocernos como hermanos, a estar más unidos, a salir adelante, a progresar, pero no poniendo la confianza en nosotros mismos, sino principalmente en Dios,
cuando miramos a la Virgen, ella siempre, queridos hermanos, nos indica a Jesús. Hagan todo lo que mi hijo les diga. Y eso es dar buenos frutos. Lo primero que el Señor pide entonces, los primeros frutos que Él espera encontrar en nuestros corazones, en este terreno, es la acción de gracias. ¿Somos personas agradecidas? ¿Confiamos en Dios de tal modo que todo lo que recibimos lo acogemos con cariño de parte de Él? Entonces quiere decir que estamos con esa humildad y estamos con esa buena disposición, ¿no es cierto? ¿Se han fijado que a veces uno está siempre viendo como lo negativo, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar esta pandemia? Entonces ahora, por ejemplo, nuestra región de Los Ríos ya se liberó un poco la cuarentena y nos alegramos porque las personas que tienen más edad van a poder comenzar a venir a la misa porque ya está un poco más liberado. Eso significa que hay que cuidarse, sí, hay que seguir cuidándose mucho, pero también hay que dar gracias a Dios porque nos ha protegido, ¿no es cierto? Nos ha protegido bastante en la comunidad. ¿Le damos gracias al Señor o nos olvidamos de dar gracias? También nos fijamos en Chile, ¿no? Cómo están preocupados los economistas, los políticos, los legisladores, los gobernantes. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la sociedad? ¿Cómo vamos a salir adelante después de esta catástrofe? Y fíjense qué bueno es Dios que nos ha regalado tanta lluvia. La lluvia es tan esencial, es la fuente de todo, ¿no? Pero la lluvia es un signo maravilloso, como decía la primera lectura del libro de Isaías, de que todo lo recibimos de Dios, gratuitamente. La lluvia cae, desciende del cielo y empapa la tierra, pero no debe volver estéril. Todos estos dones que recibimos de Dios, toda la gracia que recibimos de Dios, bueno, ¿será que va a volver estéril o vamos a darle frutos al Señor? Los frutos que Él espera encontrar en Chile, en San José de la Mariquina, en mi familia, en mi corazón, son justamente el amor y la gratitud. Darle gracias a Dios, confiar en el Señor. También ayudar al prójimo. Estamos en una época de prueba. Dios nos está probando. ¿Nos preocupamos solo de estar bien nosotros? ¿O también queremos servir al que lo necesita? Ayudar al más necesitado. Porque hay mucha gente que está sufriendo. No solo porque le falta la comida, sino que también porque le falta a lo mejor cariño, amistad, porque están nerviosos, porque están ansiosos. Entonces, ahí está. Nosotros nos apoyamos unos con otros, somos hermanables, vivimos el amor al prójimo. Bueno, esos son los frutos que Jesús espera encontrar. Y por eso que es importante tener esa actitud que dice la Virgen María, ¿no? Cuando se aparece a los niños en Fátima, en Lourdes, y nos dice hoy todavía a nosotros, oración y penitencia. Esa es la única manera de poder trabajar la tierra que está en nuestro corazón. Oración y penitencia. Penitencia es mortificación, sacar las espinas. Las espinas son el orgullo de ese Jesús, claramente, el afán por las riquezas, el preocuparse mucho de las cosas del mundo. Estoy tan preocupado de las noticias, a ver qué está pasando, cuántos muertos, cuántos enfermos, todo el día pendiente, qué va a pasar con la economía. Esa preocupación excesiva por lo mundano significa en el fondo poner la confianza en uno mismo. Esas son las espinas. ¿Cómo están mis ahorros? ¿Cómo está mi platita? ¿Vamos a llegar a fin de mes? Son preocupaciones legítimas, importantes, pero no debería estar por encima de la confianza en Dios. Confiar en Dios, amar a Dios, tener gratitud al Señor. Eso es lo que Él espera, justamente, ¿no es cierto? Y ese corazón humilde se logra con la oración. Reitero, dice la Virgen siempre, hijitos, recen, oración y penitencia. Porque si rezamos, la semilla que recibimos no va a ser como una palabra que entra por un oído y sale por el otro,
sino que vamos a poder acoger esa palabra de Dios. El divino sembrador que nos entrega esta sabiduría en la palabra, en la Eucaristía. Después otra semilla maravillosa, la comunión. Dice Jesús, el que siempre coma de mi carne, vivirá en mí, tendrá vida eterna, tendrá santidad, podrá dar frutos, y yo lo resucitaré en el último día. Qué bonito poder recibir esta semilla, pero no basta recibirla, porque es necesario primero remover las espinas, esa preocupación por lo mundano, esa preocupación por las riquezas, esa preocupación por las seguridades. Tengo que estar asegurado. No, primero, ojalá confiar en Dios, y luego también preocuparme de las cosas mundanas, de las cosas económicas, del día a día, del trabajo. Sí, el Señor quiere que desarrollemos nuestros talentos, pero nuestra confianza ha de estar puesta primero en Dios, darle gracias a Dios, sentirnos hijos de Dios, no perseguidos por un poder superior que juega con nosotros como títeres. Eso es quien cree que no existe Dios, o tiene una visión distorsionada de Dios, como la gente que cree en la magia, en el esoterismo, en la astrología, en el tarot, cree que todo es un destino inexorable que manda el mundo, y no es así. Tenemos un Padre Celestial, un Dios que nos ama, que nos ha creado y que nos conserva en esta vida con todos sus dones, y que espera que nosotros lo reconozcamos como este Dios amoroso que es, que quiere caminar a nuestro lado, que nos ha enviado a su Hijo Jesús para compartir con nosotros nuestras cruces, nuestros problemas, nuestras dificultades. Este Jesús que al tomar la cruz ha hecho más liviana también nuestras cruces, que no pretende que nosotros dejemos de tener cruces, problemas, pero al menos nos quiere tornar más liviano el camino, porque Él nos acompaña, Él camina con nosotros. Esa es la fe que nos libera, que nos da alegría, que nos produce un corazón de hijos agradecidos. Pero para eso también tenemos que sacar las piedras muy importante, ¿no? Porque quien recibe la semilla con alegría, ¿no es cierto? Dice, qué bonito lo que escuché en la misa, qué bien que me hizo, pero después vuelve a su vida diaria, que en las preocupaciones del mundo, de nuevo, como dice Jesús, que el día a día. Entonces, ¿qué pasa? Que esa semilla no tiene profundidad, es superficial. La raíz no alcanza a tomar fuerza. Y entonces, ante la primera dificultad, me decepciono, me desilusiono y digo, ya, no vale la pena, tiro la esponja, no voy más a la iglesia, no me gusta el curita, no me gusta la gente que va, tomo cualquier excusa para no ir más a misa, para no rezar, para olvidarme de Dios, ante el primer problema, que escuché un comentario, que alguien opinó esto y yo me dejo llevar. Entonces, con esa superficialidad no vamos a poder dar los frutos que Jesús espera. Por eso es tan importante, una vez más lo digo, la oración. Cuando nos ponemos delante del Señor, la Virgen nos pide, con el rosario, por ejemplo, aquí tenemos la posibilidad de la adoración al Santísimo. Entonces podemos hacer silencio, podemos ponernos en actitud de escucha, oír lo que el Señor quiere decirnos, dejar que su palabra entonces vaya penetrando el corazón, y esta palabra divina le va a dar sentido a nuestra vida, nos va a explicar cómo debemos enfrentar ahora el día a día, mi problema en la casa, con mi mujer, con mis hijos, con mi marido, con mi trabajo, que de repente estoy con miedo, con ansia, con angustia, con ansiedad. Bueno, la palabra de Dios le va a dar un sentido a todo, pero tenemos que hacer ese silencio, orar, estar tranquilos con el Señor, leer bien su palabra, meditarla. ¿Para qué? Para que la semilla penetre. Eso significa sacar las piedras. No podemos ser superficiales, sino la semilla no va a dar fruto. Y por último, y lo más duro, justamente es cuando el corazón está como una piedra, ¿no? Una piedra que no recibe la semilla, no quiere entender nada. Y llega los pajaritos y se come la semilla. Jesús dice que ese es maligno, ¿no? El demonio, que no permite que la semilla ni siquiera penetre el corazón de uno. Eso ocurre cuando no queremos comprender la palabra, ni siquiera le damos una oportunidad
a Jesús para que nos cambie el alma. Por ejemplo, a veces uno escucha la palabra de Dios, que es muy dura, ¿no? Dice, ama a tus enemigos. Si alguien te pega en una mejilla, colócale la otra. Entonces yo voy y digo, eso es una locura. ¿Quién va a hacer eso? No, eso no existe, eso es imposible. No puede ser, no puede ser. Esa dureza, no querer escuchar, no querer aceptar lo que Jesús nos dice, bueno, en realidad significa que no hay ninguna posibilidad de salvación siquiera, porque solamente nos salvamos por la fe, si recibimos esta semilla divina que es la palabra de Dios. Si no la queremos recibir, entonces vamos a seguir con nuestra rabia, con nuestro odio, nuestra incapacidad de perdonar, nuestra incapacidad de ver las cosas con los ojos de Dios. Nos vamos a sentir siempre víctimas, siempre nos vamos a sentir atacados por algo, o vamos a querer nosotros atacar a otros con nuestro odio, con esa rabia, que vamos a ir como un cáncer maldito, ¿no es cierto?, una infección terrible, madurando en nuestro corazón. Esa es la dureza, que es la principal resistencia a la palabra de Dios. Y por eso debemos tener humildad. La humildad consiste, Señor, en muchas áreas de mi vida yo tengo dureza, me cuesta perdonar, estoy odiando incluso. En muchas áreas de mi vida estoy lleno de espinas, las preocupaciones mundanas, los placeres de la vida, todos los vicios que tengo, todo eso me lleva por otro camino. En muchas áreas de mi vida tengo piedra, soy superficial. Perdóname, pero ayúdame, ten piedad de mí, cambia mi corazón, ven a mi jardín, ven a mi huerta, saca de mi vida lo que está de más, las espinas, las piedras, remueve la tierra, échale tierra de hoja. Tierra de hoja es entonces, repito, humildad, estar dispuesto a servir, estar dispuesto a hacerse pequeño para ayudar al prójimo, para reconocer a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y poner en Él la confianza sobre todas las cosas, diciendo como Jesús, Padre nuestro, Padre te agradezco, Padre te glorifico, Padre celestial, haz de mí lo que quieras. Siguiendo el ejemplo de la Virgen María y de San José, podremos entonces recibir esta semilla, dar mucho fruto para felicidad nuestra, para bien del mundo y para la gloria de Dios. Así sea. Amén. Los invito a renovar la fe diciendo: